En la reunión tienen que... El correo electrónico es el mismo. Claro. Un momento. Error nomás, pero. ¿Qué está mal? Incorrecto. Entramos. Primero sin, después con la mayúscula y la minúscula. Y Al regresar a la reunión, dice. Perdón. es que parece que es el mismo link. Aló, Felipe, mire, ya hizo todo de nuevo el profesor y dice regresar a la reunión. Pincho ahí. Porque es otro curso. Ay, no, no me abre. No hay reunión próxima hoy, dice. No, la 20, pero el de la 21 ya está lista. Sí, sí. Sí, no, sí, ya lo hicimos. Y nos mandó, hicimos todo como corresponde y ahora dice, hay 4 iconos y dice regresar a la reunión. Después dice agendar, pero no me da la opción, pincho y no me deja. Entrar y compartir. No. Ya, Felipe, gracias. Ahí no me, porque aquí a nosotros, si usted va a seguir, debiera dejarnos entrar. No nos deja entrar. Esto igual me hace perder tiempo, profe. No me que alcanza a ver parte de lo que tenía previsto, pero con esto ya se me van yendo las semanas. Profesor, las 2 veces le quedó grabado, ¿verdad? Y tiene que mandarlas después de la grabación. No, entiendo que la va a subir Felipe. Su O auxiliar. el grupo de Felipe. Ah, ya, él ya la grabó el rato que estuvo de noche y ya lo Sí, grabó todo ya. que quedó grabado, sí. Ah, ya. Y si echamos, no, echar de nuevo. Quizás hasta cuándo va a ser esto así. Todos colgados. Bueno, a Jorge le fue bien. Maca Crisosto, mire, ¿están colgando o qué? Sí, ellos están. Mire, finalizamos lo anterior. Pero ahí está la clase, pues. Sí, pero es que aquí no deja de... No. No, nada. Está lista, la clase está allá. Ah, ya estamos, puro tonteando entonces. ¿Y cómo sé que la sección? ¿Estarán conectados ya? Sí, están conectados. Muchachos, ¿alguna voz se ve? Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, ¿Qué profe. Niños son de la 04, la sección 4. Sí, la 4. La 4, ya. Ah, ¿dónde? Enfocado acá, ¿no? Sí. Oye, es altamente probable que se me corte a los 40, ¿no? Habría que probar, no sé quién hizo la reunión, pero habría que saber eso. No Si sé. se le corta, habría que hacer lo mismo de delante, esperar a que alguien dé el link de nuevo. Ya, pero van a estar por aquí. Sí, no, si estamos aquí al lado nosotros. Ya, por cerca. Ya, muchachos.
1.000.000. Después de todo, no tan mal no me fue, pero en fin. Es que estoy acostumbrando básicamente a eso. No, sí, queda otro. Quizás incluso esto debería mejorar bastante. Claro. Sí, pues, sí, algunos no buena idea. No, ya no, y lo llamamos ya. Ah, la grabación, ¿ah, está grabando ya? Está grabando, ¿cierto? No sé qué. Sonido original. Sí, dice grabando. Sí. Ah, está. Ya, ok, estamos bien. Gracias. Bueno, buenos días, muchachos. Espero que no sea muy traumática porque todavía tenemos problemas computacionales para podernos comunicar. ¿Se ve y se escucha bien al menos por el momento? Sí, profe. Fernanda, ¿no es cierto? Sí. Ya, porque ahí dice Fernanda. Ya, muchachos. Un pequeño resumen. Hasta el viernes recién pasado, lo que vimos fue las subsucesiones, el gran teorema de las subsucesiones, el Bolzano-Weierstrass, que toda sucesión acotada posee al menos una subsucesión convergente. Y después de eso ya entramos a la continuidad, definiendo la continuidad por sucesiones. Eso lo voy a recordar por lo que tenemos que usarlo en los teoremas o propiedades que vamos a ver hoy día. Decimos F continua en, bueno, F de A en R y X barra elemento de su dominio. Les advertía yo que lo primero que falta a la continuidad es que X barra o el punto en cuestión tiene que ser del dominio. En otras palabras, la función parte por estar definida en X barra, más allá de que sea discontinuo. En cambio, cuando hablamos de límite, un pequeño paréntesis, límite de seno de X partido por X cuando el X tiende a 0, eso vale 1. Y sin embargo no existe la función en 0. No existe seno de 0, que es 0 partido por 0. Pero el límite sí que existe. En cambio aquí uno parte por 0. No, para hablar de continuidad, pongámonos de acuerdo. El punto tiene que ser un punto del dominio. Más allá de que la función eventualmente pueda ser una cosa así, que esté definida aquí en X sub 0, y esto es F de X sub 0, aunque no sea continuo. Pero en la imagen sí que tiene que existir. Partamos por eso. Estas son, recuerdo, F es continua en X barra si para toda sucesión X o N que camine por el dominio, que se mueva siempre dentro del dominio de la función, y tal que tienda a converja a X barra, lo que le voy a pedir que tiene que ocurrir es que la sucesión F de XL de imágenes, la función toma todos estos XN, converja a F de X barra. Esta es la definición, muchachos, de continuidad a través de sucesión. El teorema que nos quedó pendiente la otra vez por varias interrupciones que tuvimos es caracterización caracterización epsilon delta de la continuidad.
Dice f continua en x barra sí y solo sí. En el apunte ustedes lo van a ver si se cumple la siguiente propiedad, horrorosa propiedad. No dice horrorosa, pero ya la van a ver. Para todo épsilon positivo existe un delta positivo y para todos los x del dominio que cumplan con que x menos x barra es módulo menor o igual que delta, entonces los f de x menos f de x barra módulo menor o igual que epsilon. Largo, en fin, pero tiene un resumen espectacular al final que ya nos va a aliviar bastante. Dice, una función es continua en x barra sí y solo sí, o es necesario y suficiente que para toda exigencia, para todo épsilon positivo, exista al menos un delta, tal que para todos los x del dominio que cumplan con esto, o sea, que estén entre x barra más delta y x barra menos delta, que es esto, sus imágenes están entre f de x raya más epsilon y x raya menos epsilon. Muchachos, un monito que aclara muchas cosas. Esta función, aquí estaría x barra, aquí estaría f de x barra, y el f de x barra lo encerramos en un vecindario corriéndolo para arriba con f de x barra más epsilon y para abajo con f de x barra menos epsilon. ¿Qué es esto que está acá? Esto que está aquí significa que f de x pertenece a f de x barra menos epsilon hasta f de x barra más epsilon. Ustedes saben que eso es lo que ocurre. El módulo, al soltarlo, salta el f de x barra para allá, para acá, y los f, las imágenes de f de x, ¿de cuáles x? De estos x. X pertenece a, salta x barra más delta, x barra menos delta, x barra menos delta, x barra más delta. Las imágenes de estos x se encajonan en f de x barra menos epsilon y más epsilon. Cuando uno lo ve así, ya relajando los módulos, ya se convence un poco más. Lo que me está diciendo es que cada vez que la imagen f de x esté entre f de x barra más epsilon y f de x más menos epsilon, yo me comprometo a encontrar al menos un delta, tal que x barra quede blindado por x barra menos delta y x barra más delta. Así, eso es continuo. Sí, pues si no se atreve, achéquelo. Ponga el epsilon así de pequeño y yo le garantizo que otra vez voy a encontrar en las tres imágenes un nuevo delta que empiezan a blindar y a blindarse. No importa lo pequeño que sea el epsilon. Para todo epsilon, si la función es continua, le garantizo que voy a encontrar un delta que para todos aquellos x que queden dentro de ese vecindario, sus imágenes caen dentro de su blindaje para la imagen. Eso es lo que dice esto. La demostración. Muchachos, vamos a demostrar la condición suficiente. Al otro lado la demuestran ustedes, no la demuestran, la leen. La leen ahí en el apunte. Por el absurdo. ¿Se acuerdan lo que es por el absurdo? O por contradicción. ¿Cómo se puede mostrar? Aquí lo que tenemos es lo siguiente. La hipótesis es, sea f continuo en x barra. Entonces, hacia acá se cumple esta propiedad. ¿Qué sería por contradicción? ¿Qué tendría yo que hacer? Ayúdenme. ¿Negar la hipótesis? Eso es, pues, hija. Eso es. ¿Valentina? Sí. Bueno, Valentina, está bien. Negar la llegada. Yo no le compro esto. Yo le digo, usted será responsable. Porque si no le compro esto y con eso le demuestro que en ese caso no es continua, está equivocado. Puede negarse.
Yo no creo que esto, a pesar de que sea continuo, pero si usted no cree en esto y se le va a discontinuo, entonces la razón la tengo yo, no me lo niegue. Y eso es el absurdo. Es negar, es cuando a uno dice, P implica Q. Negro. Ustedes saben que esto, perdón, creo que ustedes lo escriben así. Lo escriben así. Equivalente a P no Q. Porque P implica Q es no P o Q. ¿Se acuerdan? Que P es no P o Q y la negación es no P y no Q. Esto de acá. ¿De acuerdo? En consecuencia, en términos coloquiales, cuando a uno dicen que lo está negando, le están diciendo, mire, P se lo compro, pero no me venga con Q. No. Si yo estudio, entonces paso. A lo mejor no le gusta mucho, pero es cierto. Si yo estudio, entonces paso. ¿De acuerdo? Yo sé que estudio, pero no hay garantías de que pase. Esa es la negación. P y no Q. En consecuencia, vamos a negar esto. Y si de ahí como consecuencia, extrayendo consecuencias de aquí, llegamos a que F no es continuo, entonces el teorema es cierto, porque destruye la hipótesis. La gracia es que negándolo siga siendo continuo y entonces la propiedad es la que está mal. Vamos. Por contradicción. Entonces, negando la propiedad, tenemos... Ya muchachos, ayúdenme. Aquí el principal problema que vamos a tener de todas las clases es el uso de las pizarras porque es la única que queda enfocada. Ya. Vamos, me ayudan negando. ¿Qué pongo acá? ¿Cómo se niega una proposición multicuantificada? ¿Me escuchó? Negando los cuantificadores, ¿sí? Negando la proposición. Entonces, existe epsilon positivo, tal que para todo delta positivo existe al menos un X en A en que aquí está la negación. Esto es P implica Q. ¿Cómo niego esta implicancia? Acuérdense que para negar una proposición se niegan los cuantificadores cambiando universal por existencial y viceversa, y se termina negando la función proposicional, que sería esta. Entonces, en vez de para todo existe, en vez de existe para todo, en vez de para todo existe, y en vez de P implica Q, pongo P y no Q. O sea, tal que X menos X barra menor o igual que delta, sí, eso se lo compro, y opero F de X menos F de X barra. Esto sí que no se lo compro. ¿Cómo sería el no P que les dieron? ¿Cuánto sería? Mayor a epsilon. Todo lo contrario. Si F de X menos F de X barra era el directo, el contrario, la negación, era F de X menos F de X barra mayor que epsilon. Y ahora viene la demostración, estas clásicas demostraciones que, bueno, ¿cómo se habría ocurrido a mí? Tranquilo, a mí tampoco. Si alguien ya lo hizo, yo vi cómo se hacía, lo escribimos, lo demostramos, la cosa es que se entienda. ¿Cómo es? Para todo delta, dado el epsilon, yo sé que puedo encontrar, siempre hay un delta que me regenera esta propiedad, si es que fuera cierto la negación. Entonces, para todo L natural, sea delta igual 1 partido por N. Entonces, así delta se puede hacer positivo, pero tan pequeño como uno quiera. ¿Para qué? Para ir estrangulando esto de acá. Y X sub N, cada vez que delta valga 1 partido por N para cualquier N, el X se transforma en un X sub N, porque depende de ese N, y X sub N es tal, es sucesión, es
sucesión tal que y sucesión tal que debería cumplir con eso, tal que x sub n menos x barra menor o igual que 1 partido por n. Repito, para todo natural yo puedo escoger delta porque es para todo delta, tan pequeño como se me antoje. Si alguien me dice más pequeño, haga el n más grande y esto es cada vez más chico. Pero cada vez que escojo un delta de la forma 1 partido por n, genero un x, que ahora es xn, porque depende de ese n, que tienen que cumplir con estas propiedades. Fíjense lo que ocurre, tal que aquí el x es xn menos x raya, f delta, y f de x sub n menos f de x barra tiene que ser mayor que epsilon. Para cualquier epsilon positivo, o para un epsilon positivo que epsilon. Esto de aquí tiene una salida bien fácil. Alguno de ustedes a lo mejor me la puede decir al tiro. Yo la puedo explicar en forma más detallada. Aquí tiene la sucesión de x sub n, si se está cumpliendo esto. ¿A X barra? Exactamente, chiquilla, ¿por qué? Ya que tú tuviste tan buena intuición, a lo mejor ya lo pensaste así, xn es menor o igual que, mayor o igual que. Si relajan el módulo, x barra salta para acá y salta para allá. Bueno, no me voy a saltar nunca. Aquí queda xn menos x barra, el menor o igual que 1 partido por n, el mayor o igual que menos 1 partido por n. ¿De acuerdo? Y ahí ya le suman el x barra al trío. Y queda menor o igual que x barra más 1 partido por n y x barra menos 1 partido por n. Es lo que Valentina descubrió porque dijo, ah, no, esto se está acercando a x barra tanto como uno quiera porque esto está tendiendo a 0. Así que este se va a tomar eso. Eso fue lo que ocurrió. Un sanguchito acá, un pequeño sanguchito, como esto se va a 0. Y esto se va a 0, queda solo x barra y xn tiende a x barra. ¿De acuerdo? En otras palabras, ya vamos con la propiedad negada que dice que xn tiende a x barra. ¿Qué tendría que esperar yo? Y f de xn, de acuerdo a esto. Aquí tendría que, no, de acuerdo a eso, perdón. Si xn es una sucesión que tiende a x barra y la función fuese continua, ¿a qué tendría que tender la sucesión de imágenes? A f de x barra. ¿Están de acuerdo? Vamos acá. En consecuencia, como efectivamente xn tiende a x barra, x sub n tiende a x barra, ¿qué tendría que ocurrir para que tenga la razón que me discute y en consecuencia la función es continua a pesar de negar la proposición? Pero no ocurre eso. Repito, ¿qué tendría que ocurrir? Que f de xn tendría que converger a f de x barra. Porque eso es lo que le pasa a las continuas. Pero eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque f de xn nunca va a llegar a ser f de x barra porque su diferencia, por grande, por pequeña que sea, siempre es mayor que epsilon. Es positivo. Siempre. Aunque sea un infinitésimo, f de xn nunca va a llegar a ser f de x barra en la armonía del límite, ni siquiera ahí. En consecuencia, esto se cumple, pero esto no. Entonces, f no es
continua en X barra. De nuevo y cortito. F es continua si se cumple esta propiedad. Recíprocamente, si no se cumple esta propiedad, F no es continuo. ¿De acuerdo? Si no se cumple la propiedad. Entonces, ¿sí? No entendí bien cómo el razonamiento que usó para decir Perdón. que... No entendí bien la parte... No escucho que hay rebote, a ver. No entendí bien la parte en la que explica el epsilon. Ya. Para que f de xn tienda a f de x barra, esto tendría que haber sido menor que epsilon, cualquier epsilon, tanto que prácticamente tiende a cero. Pero no es así, porque de acuerdo a la negación de la proposición, acá ocurrió que esto tendría que haber sido así, porque la estoy negando. Y si la estoy negando, lo que va a ocurrir es que f de xn, que es cierto que tiende a x barra, f de xn no puede tender a f de x barra, porque niega la condición del límite. No puede tender. Esto no puede ocurrir. No. Porque para eso lo que tendría que ocurrir es que f de xn menos f de x barra sea menor que cualquier cosa que ponga, por pequeña que sea. Y en ese caso sí que tiende. Pero eso no es cierto, porque es exactamente lo contrario lo que estás obligado a cumplir. Y si eso no se cumple, quiere decir que la f no es continua en x barra. Y yo habría esperado que en la discusión, si el otro hubiese tenido la razón, dice, a pesar de hacer negar la propiedad, si a pesar de negar la propiedad, la función sigue siendo continua, entonces el otro tiene razón. En otras palabras, la propiedad no sirve para nada, pero no es así. Porque si negamos la propiedad, la función es discontinua y no continua como yo quería. Consecuencia, esa es la demostración. Hacia acá, se los pongo de tarea. En realidad, léanlo usted cómo está la demostración ahí. Un par de consecuencias. Consecuencias. De la expresión que está acá arriba. Yo me imagino que ustedes, al final del semestre pasado, eso lo vieron, más de algunos se estará preguntando, yo esto lo he visto. Me acerqué a ver, hay más de 80 chiquillos. Pero bueno, yo esto lo he visto. ¿Se acuerdan cuando le decían límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0 igual L? Alguna vez les dijeron, esto es sí y solo sí para todo epsilon positivo. Los cursos de cálculo, introducción al cálculo, terminan casi con esto, con los límites y los límites laterales. Para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que para todos los x en R, tales que x menos x sub 0 menor que delta, entonces f de x menos f de x sub 0 menor que epsilon. Pero eso para acá. Esto que está aquí es prácticamente lo mismo que está ahí arriba, con una sutil diferencia, que nos dice x menos x0 mayor que 0. Porque nunca se le permite a x ser igual a x sub 0. No. En un límite como este, por ejemplo, imagínense una función que esté perforada ahí. Ese límite es L en x sub 0.
Pero la imagen en x sub 0 o no existe o está para arriba. Es como el seno de x partido por x que les dibujé delante. Pero el límite sí que existe cuando uno se acerca por la izquierda y por la derecha de x sub 0 y empieza a tomar un valor muy parecido a L. A pesar de que no es la imagen, porque la imagen está por acá arriba. O puede ser exageradamente que la función tenga un brinco ahí, que no esté definida. Y sin embargo el límite existe. Escúchenme, ustedes conocen esta. La función 0, esa de ahí, seno de x partido por x. Esa función en 0 no existe, porque seno de 0 partido por 0 no existe. Sin embargo, el límite, cuando x tiende a 0, todos saben que eso vale 1. Es uno de los límites fundamentales. ¿Se acuerdan que vieron? Díganme sí o no. ¿Vieron ese límite? O sea, Sí, sí lo vimos. claro, esta función tiene límite ahí, pero ella no existe. Esa es la gracia de los límites, digámoslo así. Dicen, el límite de fx cuando x vale L, sí y solo sí. Dada cualquier exigencia, puedo encontrar un vecindario de los x en R, x menos x0 menor que delta, mayor que 0, tal que f de x, este mayor que 0 es la clave. ¿Y por qué mayor que 0? Porque x nunca va a ser x sub 0. No tiene por qué ser x sub 0. Bueno, ¿y cómo lo hago? Prohíbaselo. Si x vale x sub 0, esto se va a 0, pero está prohibido. En cambio acá, mire lo que voy a hacer. ¿Y por qué aquí? No la anoten ustedes, por favor. ¿Por qué aquí no puse mayor que 0? X menos x raya mayor que 0. Porque x puede ser x raya. Y tanto puede serlo porque se le exige a x raya que sea parte del dominio, no en un punto en donde la función no esté definida. Primera cosa. La segunda cosa con respecto al límite es que en un límite habitual cualquiera es f de x, perdón, aquí me equivoqué, f de x menos L menor que epsilon. En cambio, en la continuidad, ¿quién reemplazó a L? La imagen en el punto. Esto es un recuerdo. Voy a borrar acá, no sé, voy a borrar ya. Bueno, ya como era recuerdo, una consecuencia. F continuo en x barra, sí y solo sí. Límite de f de x cuando x tiende a x barra, aquí tendría que ser igual, que es la gran y ágil definición de continuidad en un punto. ¿A qué tendría que ser igual? Lean lo que está arriba, acuérdense de los límites y díganme, ¿a qué tendría que tender la función cuando x tiende a x barra? ¿Qué escribo acá? F de x barra. Exactamente, hija. Tiende a su propia imagen. Esas son las continuas. F de x, en F, aquí, ahí, esta es x barra, y es continua cuando tiende a f de x barra. O sea, aquí no está perforada, ni indefinida, ni tiene saltos. No así, etc. Eso dice. También, sigue. Si x es igual a x barra más h, esta es otra de las versiones muy útiles que se usan para presentar la continuidad y se usa con agilidad. Y ustedes van a decir, ya me estoy acercando a lo que algo conocí. Sí, solo sí. Límite de f de x barra más h. También vale f de x barra. Pero ahora no tiene sentido si cuando x tiende a x barra, sino que quién es que está haciendo que los x se acerquen a x barra. Están comandados por un h. Vale decir, esto por aquí está x barra más h, y cuando h tiende a cuántos, me acerco a x barra. O sea, está por acá a x barra. Cuando h tiende a 0. eso. Esa es la otra forma de ver la continuidad. La primera, una función es continua en x barra si el límite de ella cuando x tiende a x barra es igual a la imagen en x barra. Tal. O bien, cuando me acerco a x de la forma x barra con un cierto h,
lo ataco por H positivo, por H negativo. Cuando tienden a 0, X barra se parece, X barra es X barra. Y lo digo, límite de la función evaluada en X barra más H, cuando H tiende a 0, igual a F de X barra. Cualquiera de estas dos formas explican la continuidad ya con una fórmula, no con esa horrible cosa que está allá, que alguna vez tendremos que volver a usarla, pero en fin. Recién vamos a entrar, esta era la deuda. Pero bueno. Vamos a entrar a los teoremas en intervalos, la continuidad de intervalos. Una pequeña definición. Esto no lo quiero borrar por el uso que tiene, para no tener que escribirlo varias veces. Definición. Sea F Si una función, muchachos, es continua para todo punto de A, de un dominio A, entonces se dice que F es continua en A. Ejemplos clásicos. ¿Cuándo decimos que una función es continua en AB? Cuando F es continua en AB en el abierto, B es continua en el abierto y es continua en A por la derecha y en B por la izquierda. Y continua en A por la derecha y en B por la izquierda. Esto es latoso, pero les va a servir tanto para ejercicio. Lo que estoy diciendo es que límite de f de x, cuando x tiende a x0, igual. No sirve tan chico, voy a sacrificar esto. ¿Se me entendió? Esto de aquí, traducido a ecuaciones que son las que ustedes usan después. Cuando es en el abierto, cuando es entre A y B estricto, el límite de f de x
cuando x tiende a x sub 0 es f de x sub 0. Pero cuando estoy en la frontera de A por la derecha o la de B por la izquierda, también se supone que si es continua, tiene que tender por ese lado a su propia imagen. Entonces, ¿a cuánto sería límite de f de x cuando x tiende a A más por la derecha de A? ¿Qué escribo acá? F de A. Excelente. ¿Y acá? F de B. Claro, claro que la función, esto es A en A mismo, esto es f de A. Y por la derecha lo tomo. Y esto es f de B. Y por la izquierda lo tomo. Esa es la continuidad. Y al medio, cuando hay ciertas dudas, tienen que atacar el x sub 0 por la derecha, por la izquierda, y ver que los límites laterales sean iguales, porque el límite cuando existe es único. Y así le van a decir, oiga, ¿es continua esta función ahí? A ver, déjeme ver. Voy a calcular el límite. Si el límite le da al tiro, sí es continua porque es la imagen. Pero si tiene dudas, estúdielo por los dos lados. No vaya a hacer cosas que por un lado. Tanto que manoseamos esta función en dos. La función f de x igual parte entera de x es discontinua en los enteros. En dos en particular. Porque el límite de f de x cuando x tiende a 2 pelitos menos, por la izquierda de 2 se le va a 1. Porque uno alcanza a tomar el 2 que está acá arriba. En cambio, cuando tiende por la derecha, ahí sí se le va al 2 y es igual a f en 2. Pero tiene un salto. Y ahí no, es continua. De hecho, la función escalón, que más discontinuas son puros saltos. Bueno, quería cerrar esto. Y ahora sí, muchachos. Teorema. El título de los grandes teoremas es Teorema de los valores intermedios. La expectativa de estos jóvenes es probar unos importantes teoremas. Que son la característica más valiosa de las funciones continuas. El espíritu de esto es probar que en la imagen de una función continua, en el conjunto imagen, simplistamente dibujado, digamos que es así, acá, va desde aquí hasta acá, esto es desde A hasta B, esto es f de A, esto es f de B. Son 2 o 3 teoremas que vamos a ver. Y dice, mire, el conjunto imagen es este. F, F. Estoy hablando del espíritu de estos teoremas. Y le dicen, y este conjunto, el que va desde f de A hasta f de B, así, es un intervalo. No tiene portillos. No hay alguien aquí que diga, oye, y a mí no me visitó nadie. No. Si la función es continua, alguien tuvo que tomarlo como un X barra. Alguien. Y este otro, y este otro, y este otro, y este otro. Todos. En consecuencia, todos los de aquí, cuando la función es continua, fueron visitados. Miren lo que ocurre cuando la función es discontinua y tenemos, por ejemplo, un X barra aquí, que la imagen está por aquí, pero tiene esa discontinuidad. Y estos que están aquí dicen, y nosotros no nos pescó nadie. Ese es discontinuo. En cambio, si la función es continua, no se preocupe. Todos los de aquí, alguien los tomó. Alguien nos va a dar a ellos. ¿Me entendieron? ¿Me escucharon? Sí, ¿Sí, así o no? Ya. Bien.
espíritu de estas cosas. Este es el título del capítulo y partimos con el primer teorema. El teorema de las raíces. Otros lo conocen como el teorema de Bolzano. Para variar, Bolzano está metido en esto. Será F que dice este teorema que estoy tratando de presentarlo con alguna imagen gráfica. Sea f de AB en R continua en AB. En términos muy prácticos, quiere decir que entre A y B, desde una imagen a la otra la voy a dibujar sin levantar la tiza. Ustedes el cuadro, el lápiz. Y tal que f de A por f de B es menor o igual que 0. Estos FA y f de B son números reales, porque la función va de AB en R. Así que la imagen no es real, la imagen también. Son números reales. Cuando el producto de dos números reales es negativo, es que tienen valores o signos distintos. Uno de ellos es positivo y el otro negativo, o viceversa. ¿Están de acuerdo? En consecuencia, esto suele leerse si una función es continua en AB y cambia de signo entre A y B. Entonces, tiene que existir al menos un X sub 0 en AB, tal que la imagen de X sub 0 valga 0. Eso no se entiende mucho, pero ahora se va a entender. Tal que tiene que haber un punto en donde esta función, para pasar de positivos a negativos, cruzó el eje. Pero ese X sub 0 es tal que la imagen de X sub 0 es un 0 de la función. Está en el eje de las X, o sea, es 0. ¿Entendieron? Ese es el teorema de Bolzano, el teorema de las raíces. Si una función es continua en un intervalo AB y cambia de signo, o si f de A por f de es negativo, menor o igual que 0, entonces tiene que existir un X sub 0 tal que f de X sub 0 igual 0. A ver si podemos acá mismo la demostración. En cuanto la terminemos, 5 minutos, hacemos un recreo. Con el otro curso no hubo necesario recreo por las introducciones, pero en fin. La demostración. No les llame la atención. Voy a dibujar este intervalo AB más grande y supongamos, por decir algo, que esta función por ahí pasó. Yo no sé todavía por dónde pasó. Entonces, tomo el punto medio y voy a partir lo mismo que el teorema del viernes pasado, hacer una dicotomía. Porque uno dice, en alguna parte tiene que haber cruzado esta función. Es mi esperanza. Y este punto medio a este le llamo C, en que C es A más B medios. En alguna parte. Y mido, digo, sí, f de A por f de C es menor o igual que 0, entonces por ahí pasó porque f A y f de cambió de signo. De lo que estoy dibujando ustedes se dan cuenta que no. Si f A por f de menor o igual que 0, hay que letra usaron acá.
Entonces al intervalo I sub 1 lo llamo A, C. Y sería, y sí, F de A, perdón, y sí F de C, por F de B. O sea, miden el otro ahora. Ese es el menor o igual que 0. En ese caso el intervalo I sub 1 lo llamaría C, B. Cualquiera que sea, voy a suponer que fue este intervalo aquí, F, F, y que para facilitarlo es el mismo que voy a bajar, lo voy a llamar A sub 1, B sub 1, que tiene la siguiente característica. F de A sub 1 por F de B sub 1 es menor o igual que 0 y B sub 1 menos A sub 1 es igual a P menos A medios. Porque tomé la mitad. No sé si les pareció muy latoso, pero si es este intervalo, ese es el intervalo que me interesa. Pero si es el otro, ¿cómo lo mido? Sabiendo que el producto de las imágenes en A y en C es negativo o en C y en B es negativo. Cualquiera de ellos que sea, uno de ellos va a ser, y tengo A sub 1, B sub 1, es el primer intervalo, I sub 1, este es el intervalo I sub 1, es A1, B1, y cumple con que las imágenes del producto son menor o igual que 0 y el tamaño del intervalo, esta función venía por aquí, ya, por ahí, buscamos. Vuelvo a tomar la mitad del anterior y a ese lo llamo A sub 2, B sub 2, con las siguientes consecuencias. I sub 2 va a ser igual a A sub 2, B sub 2, y B sub 2 menos A sub 2 es igual a B menos A. ¿Cuánto, muchachos? ¿Cuánto mide ahora? Este fue una mitad, este es la mitad de la mitad. ¿Cuánto sería el total? B menos A dividido por 4. Totalmente de acuerdo. Todo para allá. Ya saben por dónde voy. Y pasó por ahí. Y vuelvo a tomar la mitad de este. Ah, entonces voy aquí ya. Y vuelvo a tomar la mitad de la mitad de la mitad hasta que llegue, supongamos que llegue aquí. A sub n, B sub n, en donde por ahí pasó porque ocurrió lo siguiente, que el intervalo I sub n era igual a sub n hasta B sub n con F de, perdón, con B sub n menos A sub n igual, ¿cuánto sería, muchachos? B menos A partido por ¿2 elevado a n? Sí, el problema es que no alcanzan a verlo. B sub n menos A sub n sería B menos A partido por 2 elevado a n, y con la gran característica que F de A sub n por F de B sub n, esta es la desgracia que ¿de acuerdo? Aquí está la clave de lo último que hemos recogido. Como me fui tomando la mitad de esta mitad, de esta mitad, de esta mitad, correteando al punto, por aquí va, porque cada vez que fue es porque encontré una imagen positiva y otra negativa, tiene que estar entre medio, Entonces, hasta que llegué a una colección de intervalos que se fueron encajonando. Fíjate que el intervalo AB contiene el intervalo I sub 1, que es su mitad, después este contiene el I sub 2, que es la mitad de la mitad, se fueron encajonando los intervalos. Lo digo así porque es más fácil en vez de estar anotando tanto. Ustedes dicen, está hablando del teorema anterior, que es el teorema de los intervalos encajonados. ¿Qué ocurrió aquí, muchachos? Profe, tengo una duda. Al tiro.
Dime. En la definición del teorema que estamos viendo, ¿Sí? tanto f de A como f de B son menores o iguales a 0, ¿no? No. Aquí. Sí. ¿Cómo podría, si los dos fueran menores o iguales que 0, el producto sería positivo? Lo que dije, si f de A por f de B es menor o igual que 0, la única posibilidad de que el producto de dos reales sea negativo es que esos reales tengan distintos signos. Uno positivo y el otro negativo, o al revés. Ambos negativos no, porque sería positivo. ¿Me entiendes? Pensé que era una coma. Aquí, por. Sí, pensé que era una coma. Gracias. No, y al contrario, porque si no nos equivocamos todos, claro. Vaya. Esta fue la clave de uno. Y ahora viene el remate. Cuando fui construyendo esto, encajonando intervalos, me conformo con que eso se alcance a ver, muchachos. ¿Lo ven? Sí, profe. Hay veces en que resultan demostraciones mucho más ágiles, pero depende del training que ustedes vayan adquiriendo. Al ir encajonando los intervalos, yo sé que la sucesión de los A sub n es creciente y acotada. Esta sucesión, fíjense, el A partió a ser A1, A2, A3, o se tranca o avanza, se tranca o avanza. ¿Están de acuerdo? Lo mismo que ya repetimos la otra vez. La sucesión de los límites derechos del intervalo que los fue encajonando es creciente y acotada. Es creciente y acotada. Entonces, existe X1 perteneciente a B, tal que A sub n tiende a X1. Análogamente, B sub n es decreciente y acotada. Así que existe X sub 2 en AB, aunque B sub n converge a X sub 2. Además, de esta propiedad de aquí, que el teorema pasado en nuestro día la llamamos asterisco. Además, aunque lo repita, por asterisco, a ver si lo agregamos, muchachos, ¿cuánto vale el límite de esa expresión? Naturalmente, si son expresiones iguales, el límite de lo que está a la izquierda es igual al límite de lo que está a la derecha. Pero ¿cuánto vale el límite de lo que está a la izquierda? Es una resta de sucesiones, o una diferencia. ¿Se acuerdan que el límite de la diferencia es la diferencia de los límites? Entonces, por asterisco, en el límite queda que límite de B sub n menos límite de A sub n igual límite de B menos A partido por 2 elevado a n. Sí, solo sí. ¿Cuánto vale el límite de B sub n? X2. ¿Cuánto vale el límite de A sub n? X1. Pues ya lo habíamos hecho, por supuesto. Igual, ¿y cuánto vale el límite de B menos A partido por 2 elevado a n? Obviamente es violentamente 0. Es B menos A por una potencia dividido con una potencia de 2. Vale 0. Es decir, X1 igual X2
Llámele X0. Y ahora rematamos. Entonces, F de AN por F de PN menor o igual que 0 por, porque este chico se había confundido con, en el límite, ¿cuánto vale el límite de F a N por F de BN? El límite de un producto es el producto de los límites. Y aquí viene la gran gracia, digamos, del remate del teorema. El límite se mueve con el signo. No puede una sucesión ser siempre positiva o siempre negativa y saltar al valor contrario. El límite es menor o igual que 0. Pero esto implica que, ¿cuánto vale, muchachos, el límite de F de A sub N? Dicen que los árboles no dejan ver el bosque, está escrito en la pizarra. ¿A qué tiende A sub N? A X sub 1. Pero la función es continua. Si A sub n tiende a, es una sucesión que camina por el dominio de la función. Si A sub n tiende a X sub 1, ¿a qué tiende F de A sub n? F de X1. Excelente, a F de X1. Si B sub n, que es otra sucesión, que camina por AB, tiende a X sub 2, como la función es continua, ¿a qué tiende la sucesión F de XN? De B sub n, perdón. F de X2. A F de X2. Pero como X1 es lo mismo que X2, lo hemos bautizado X sub 0, aquí tenemos que esto tiende a F de X sub 0 por, y aquí tiende esto, F de X sub 0 menor o igual que 0 por continuidad. Solo puede ser 0 entonces. Perfecto, hijo. Por continuidad. ¿Están de acuerdo? F de A sub n, no lo anoté, pero es eso. F de A sub n tiene que tender a F de X0, porque A sub n tiende a X0. Y F de B sub n tiende a F de X0, perdón, el garabato, porque B sub n tiende a X0. Está todo dicho acá. En consecuencia, ¿cuál es la última inecuación a la que hemos llegado? Que F de X sub 0 al cuadrado, F de X es menor o igual que 0. Pero F de X sub 0 es un número real. ¿Es posible que un número real sea negativo? Perdón, que el cuadrado de un número real, el cuadrado. ¿Es posible que el cuadrado de un número real sea negativo? No. Entonces, ¿qué salida le queda? Única. Ser 0. Exacto. Exacto. F cuadrado de X sub 0 menor o igual que 0. La única salida que le queda es que F de X sub 0 sea 0. O sea, que el cuadrado sea 0 y que por lo tanto el real sea 0. ¿Cacharon? Ese es el teorema de las raíces, el teorema de Bolzano. Son las 11:15. No ha habido un aviso por ahí de que se va a cortar. Quiera Dios que no. Parece que no nos está yendo mejor. Muchachos, 5 minutitos y volvemos con el segundo teorema acoplado a este. Y ya es como para respirar un poco más tranquilo porque el próximo viernes ya podemos redondear. Había cuenta de que esta cosa va a mejorar si se cae a cada rato. ¿Para qué le digo la bolina que ha quedado con muchos profesores reclamando por la dificultad que ha tenido esto? La intención es darles el mejor servicio posible y que aprendan. Ya, muchachos, a las 11:20 nos reunimos de nuevo.
Más allá por si acaso. ¿Entendieron el bolsano, muchachos? El teorema que viene por supuesto que ustedes pueden seguirlo del apunte, están todos descritos en el apunte. El teorema que viene es una aplicación directa del teorema de Bolzano. ¿Algunos prefieren de este que voy a ver ahora? Ustedes en un ejercicio, en una prueba, o incluso estudiando, lo van a ver como TBI, el teorema del valor intermedio. O sea, bueno, este es el teorema que toma el nombre del capítulo. O sea, F
Este es el bonito teorema del valor intermedio. Hay tendencias en que dicen, no hay... Si se entiende sin dibujo. Yo nunca he sido partidario de eso. Un bonito aclara muchísimas cosas. Muchachos, f de a b, no leo, sea f de a b cerrado, compacto en R, continua en AB. Si C y D son elementos de la imagen, f de AB es f tomando a todo posible AB, o sea, toda la imagen, el conjunto imagen, ustedes lo conocen, f de AB. Si C y D son elementos del conjunto AB, entonces para todo número E, no es el número E de las sucesiones, podríamos cambiar la letra, para todo número E, entre C y D existe un X barra en AB cuya imagen es C. Dice esto. Un dibujo bien simple, este es A, este es B, supongamos que esto es F de A, y que esto de aquí es F de B. Y la función, una cosita así. Digamos, por aquí está C y por aquí está D. Sin perder generalidad. C y D, entre C y D. Se supone que C es más chico que D y que los dos pertenecen a la imagen de AB. Todo esto es la imagen de AB, F de A hasta F de B. Porque ocurrió que este era el mínimo y este es el máximo. Puede haber sido al revés. Y aquí está C y aquí está D. Y aquí hay un número E entre C y D. Mira lo que dice. Si la función es continua en AB, tiene que haber necesariamente alguien entre A y B, X raya, cuya imagen tomó justo T. En otras palabras, nadie de todo este intervalo se queda de ocioso. No importa cuál sea C y D. No importa, puede ser más grande y todos los que están acá adentro. Alguien tuvo que visitarlo porque la función es continua. Lo que ocurre con las funciones cuando no son continuas, por ejemplo, esta y esta de acá, supóngase que sea esta la función, esto es f de A, esto es f de B, por aquí podría estar D, por aquí podría estar C, pero estos de aquí dicen, y a nosotros nadie nos pescó. Claro, es que es discontinuo. Es discontinuo. En cambio, cuando es continua, no importa dónde se paren acá, en el codominio, en la imagen. Alguien tuvo que visitarlo. Alguien tuvo que responsabilizarse de que su imagen llegara allá. Ese es el teorema del valor intermedio. Un resumen es que la imagen de cualquier conjunto AB de una función continua es un intervalo. Vale decir, esto de aquí está llenito, 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 no falla nadie. Nadie podría decir si es continua, mira, aquí encontré uno que no lo pescó nadie. No, si es continua, alguien tuvo que llegar a él. Vale, f de A9 continua. Si C y D pertenecientes al conjunto de las imágenes, entonces, para todo número entre ellos, entre C y D, existe X barra en AB, tal que la imagen de ese X barra tomó justo a E, llegó a E, su imagen se fue a E. Tiene que existir. Entonces, partamos. Supóngase que aquí está C, y C es la imagen de un cierto A sub 0. Y D es la imagen de un cierto B sub 0. Por eso digo, ya que me dicen que C y D son imágenes, tiene que haber una sub 0 cuya imagen es C, aquí está, y tiene que haber un B sub 0 cuya imagen es D, sin perder generalidad. Y A sub 0 menor que B sub 0. Sea A sub 0, puede ser así,
A sub 0 menor que B sub 0, tales que la imagen de A sub 0 se fue a C y la imagen de B sub 0 se fue a D. Además, C menor que E menor que D. Porque dice en palabras, entonces, para todo número E entre C y D, significa eso. Definimos. Aquí viene la clave de muchos ejercicios que ustedes van a hacer. Muchos. Interrumpo. ¿Me están escuchando, muchachos? ¿No se ha ido la señal? ¿Todo bien, Sí se profe? escucha, profe. Te escucha. Perfecto, perfecto. Profe, tengo una duda. Entonces, en este caso, no estaríamos tomando una función constante. O sea, eso no nos interesa. Lo que es casi inmediato. Ah, Es ya, casi inmediato. ¿Sabes por qué? Porque dice f de A igual f de B, sería la función constante. Así que C y D serían lo mismo. Y entre ellos, cualquiera. Las funciones constantes como que pierden gracia, pues cumplen el teorema, pero lo cumplen en casos particulares. Tiene que ser una función. Claro, claro. A ver, esto que voy a definir ahora es un invento. Pero es un invento que pasa a ser de usted porque lo van a usar en muchos ejercicios, incluso en controles y todo. Uno inventa una función auxiliar, sea G de AB en R, tal que G de X es igual a F de X menos E. Que sea igual a la función continua que me dan, menos el punto ese al cual tengo que llegar con algún X más. Esta de acá. ¿Están de acuerdo? Veamos. ¿Qué me dicen de la continuidad de la función G? La función G, definida como f de x menos la constante E, ¿será continua? Sí, ¿Por qué, Vicente? porque a veces solo se corre, como por decirlo así, la función, según yo. Por ahí, por ahí. ¿Cómo es f? Es continua. ¿Y cómo es la constante E? Y Semana pasada, las constantes son continuas. sí, sí, sí. Oye, ¿qué más continuo que una raya hacemos? F es continua. La constante E es continua. Semana pasada. ¿Y la diferencia de continuas es continua? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Ves? En consecuencia, G es continua. Para no hacerlo tan latoso y escribir tanto, G es continua porque es diferencia de continua. F y G son continuas. Y aquí viene la gracia y la maravilla de haber tenido un teorema antes de respaldo, el Bolzano. Y, por favor, ¿cuánto vale, perdón, G en C? ¿Y cuánto vale G en D? ¿Cuánto vale G en C? F en C menos E. ¿Están de acuerdo? Perdón. Que no me atrevo. Bueno, preferible reescribirlo acá porque este era el Bolzano, recuérdense la conclusión. Recapitulamos. Entonces sean a sub 0 menor que a sub 0, tales que sus respectivas imágenes
La imagen en A sub 0 toma C, la imagen en B sub 0 toma D, y A sub 0 menor que B sub 0 no pierde generalidad. Además, como E es un número entre C y D, tenemos la desigualdad que C es menor que E menor que D. Definimos la función G, esta función G, de AB en R por G de X igual a F de X menos E. Como G de X, F de X, es continua en AB, y un número constante E o función constante es continua, y la diferencia de continuas es continua, ya tenemos que G es continua en A, B, I. Acá voy a continuar. I. En A sub 0, G, B sub 0. ¿Cuánto vale G en A sub 0? A sub 0 pertenece a AB. Recuerden, A sub 0 y B sub 0 son elementos que están dentro de AB. ¿Cuánto vale G en A sub 0? F en A sub 0 menos E. Igual, pero ¿cuánto vale F en A sub 0? Vicente, ¿cuánto vale F en A sub 0? Vale C. C menos E. ¿Cómo es el signo de C menos E? Hay en la pizarra una desigualdad que encajona a C con E y con D. ¿Cuánto es el signo de C menos E? Negativo. Negativo. Excelente, ahí está. C menos C negativo. Vamos a la otra. ¿Cuánto vale G de B sub 0? Vale F de B sub 0 menos E. ¿Pero cuánto vale F de B sub 0? E. F de B sub 0. D. D. ¿Y cuánto vale D menos E? El signo. Positivo. Excelente. Mira lo que hemos descubierto. Que G de A sub 0 por G de B sub 0, aunque sea redundante, es menor o igual que 0, porque uno es positivo y el otro es negativo. Recuerden que A sub 0, B sub 0 es el conjunto de AB, porque tanto A sub 0 como B sub 0 están en AB. ¿De acuerdo? Son muchas hipótesis, pero es bueno recordarlo. Entonces, por Bolzano el teorema anterior, o sea que está aquí, lo borré, ¿qué voy a hacer? Entonces, por Bolzano existe. ¿Qué letra estamos usando? X raya. Existe X raya perteneciente a sub 0, B sub 0, que sabemos que es un conjunto de A, B, porque alguien me podrá decir al final, oiga, pero usted encontró un X raya en A sub 0, B sub 0, y el teorema le pedía demostrar que existe X raya en AB. Claro, mi pregunta es, ¿X raya pertenece en realidad a A, B? Sí, porque pertenece a 0, B 0. Y a 0, B 0 es un conjunto de AB. Tal que... Ya, existe menos. ¿Qué dice el teorema de Bolzano para la función G continua en AB, en particular en A0, B0, y que entre A0 y B0 cambia de signo? Entonces, existe tal que G de X raya igual 0. Es decir, pero G, ¿qué es G de X raya? ¿Cuánto es G de X en general? ¿Qué es G de X raya? ¿Me escuchó? G de X Es F raya. de X menos, ¿eh? F de X raya menos. Eso es decir, F de X raya menos E, que es G de X raya, eso es lo que realmente vale 0, es decir, F de X raya igual E, de este ejemplo. ¿Perdón? Después de abajo. Es decir,
¿Lo entendieron, jóvenes? Sí, profe. En consecuencia, siempre va a ocurrir que esto es A, esto es B, esto es F de A, esto es F de B. Estoy dibujando un caso especial. La imagen completa de una función continua de A a B recorre desde F a B. Esto es denso, es absolutamente relleno. No hay ni un solo punto entre F de A y F de B que pertenezca a F de A, B, en este caso, que en este caso el valor E, que estaba entre C y D, no hay ni un solo punto que no sea visitado. Todos. Este pechugó con él. Ahí está, X barra. Y si este lo tomó. Y si fuera F, este lo tomó. Esas son las continuas. Y por eso se llama el teorema del valor intermedio. Siempre un conjunto es intervalo. No hay nada que falle. Si ustedes hacen el ejemplo, como lo vimos anteriormente, de que la rompen por aquí y provocan una discontinuidad, ahí todos estos empiezan a gritar al tiro. Pues aquí no llegó nadie. Claro, es que es discontinua. ¿Cacharon? Hay varias aplicaciones que las van a ver con Pato hoy día en la tarde. A mí me gustaría hacer algunas, probablemente el viernes intentamos algo. Pero hay uno que no me gustaría no dejarlo hacer. Esto, ¿cuarto a las 12 esto? Sí, profe. No nos queda nada, pero en fin. Sí. No entendí bien cuando dijo que G de X barra era 0 por Bolzano. ¿G de X? ¿Qué cosa? No entendí por qué el G de X barra es igual a 0 por Bolzano. Ah, porque la función G de X entre A0 y B0 cambió de signo y es continua. Teorema de Bolzano dice, si una función es continua y entre dos puntos cambia de signo, uno es positivo y el otro negativo o viceversa, tiene que haber un punto entre ellos en donde se anule. No borré, ese es el teorema de Bolzano. Decía esto, si este es positivo y este es negativo, tiene que haber un punto, siendo continuo, en donde se anule. Ese es el teorema de Bolzano. Eso le pasó a la función G, a la función invento. Esa función en A sub 0 resultó ser negativa y en B sub 0 resultó ser positiva y es continua. Entonces, entre A sub 0 y B sub 0 se anuló. A sub 0 y B sub 0. Este podría haber sido A sub 0 que estaba por acá y este B sub 0. Entre ellos la función se anuló. La G, la función G. Y por eso su imagen en alguna X raya tiene que ser nula. Pero G es F de X menos E. Eso es lo que se anuló. Si G de X raya vale 0, quiere decir que F de X raya menos E, eso es lo que vale 0. Por despeje, F de X raya vale E. Luego, efectivamente, encontramos un X raya en que se anuló. Jóvenes, un ejemplo. Una función F de 1, 0,1. De 0,1 en 0,1. Esta es la función. Es biyectiva. ¿Saben lo que es biyectiva? Que la imagen de 0,1 tiene que tapar sobre todo el 0,1. Todo el 0,1. Es decir, la función puede partir aquí, hacer esto, tomar eso y llegar allá. Tiene que cubrir
todo el 0,1. ¿Están de acuerdo? No sería biyectiva si esta función, por ejemplo, fuera una función así y llegara acá. Y que nada más ocupara nada más que esa parte de la disponible 0,1. No, una función es biyectiva cuando cubre todo el codominio. Este es el dominio, este es el codominio. Pero cuando f del dominio cubre, toma todo el codominio, se dice que es una biyección. Demostrar que x sub 0 en 0,1, f de x sub 0 es igual a x sub 0. Los puntos de las funciones que cumplen esa propiedad se llaman puntos fijos. En matemáticas se dice, demuestra que esa función tiene un punto fijo. La función, como digo, puede ser cualquier cosa como esta, una cosa así. La cosa es que cubra completamente eso. No dije inyectiva, por eso es perfecto, no, es biyectiva. El típico truco. Solo para que vean un ejercicio. Inventen una función. Inventen una función. G de x, como tienen que mostrar que f de x0 es igual a x0, el mejor invento sería, a ver, veamos, g de x menos x. Función auxiliar. Si llega a anularse en algún punto, es porque f de x raya menos x raya es 0, así que f de x raya es igual a x raya o f de x0 igual a x. Así de corto. Pues bien, la función original f, este problema está en la punta, en fin. Es continua. Advertencia, es continua y es biyectiva. Continua y es biyectiva. Es biyectiva para que se sepa que va a tomar todo lo disponible. Demostrar que x0, existe x0 en 0,1 en la salida, tal que la imagen de eso es igual al mismo valor en x0. Función auxiliar esto. G es continua. ¿Por qué G es continua? La álgebra de funciones continua. Exactamente. Porque f de x, por hipótesis, es continua y la identidad es continua. ¿De acuerdo? Ustedes lo rematan después. Vamos ahora. Calculamos G en 0 y G en 1. ¿Cuánto vale? Siempre el bolsano, tratando de ayudar. ¿Cuánto vale la imagen en 0? F de 0 menos 0. Claro, pero la imagen en 0 es f en 0 menos 0. Es decir, f en 0. ¿Cómo es el signo de la imagen en 0? ¿Dónde va a dar la imagen en 0? Por ejemplo, en el monito. En este monito, la imagen en 0 va a dar ahí. O es esa la imagen. Lo que quiero que me digan cómo es el signo de la imagen por f en 0. Positivo. ¿Positivo, negativo o no? Positivo. Por supuesto. En el peor de los casos, C. F es una función auxiliar que va de 0, 1 a 0, 1. Esa es la F. G en 1. ¿Cuánto vale G en 1? Y esta es toda la gracia del problema. G en 1 vale F en 1. ¿Cuánto? Menos 1. 1. Y aquí quiero que ustedes me den el signo. Esta es la única gracia que tiene este problema. ¿Dónde cae f en 1? Va a estar entre 0 y 1. La gracia, pues, entre 0 y 1. Y si le estoy restando 1, ¿cómo queda el signo de esto? Negativo, en el peor de los casos 0. Pues, muchachos, en consecuencia, una vez más, me le dimos el palo. Queda que g de 0 por g de 1 es menor o igual que 0, y de atrás viene el bolsano. Entonces le garantizo que existe un x raya tal que g de x raya igual 0. Existe, perdón, x0 en este caso.
Existe x0 tal que g de x0 igual 0. ¿Dónde lo hago? Ahí. Existe x sub 0 tal que g de x sub 0 igual 0. Que la función invento es 0. Pero otra vez, ¿pero qué es lo que era g de x sub 0? Es decir, ¿cuánto valía g de x sub 0? ¿Dónde está? Aquí. G de x sub 0 es f de x sub 0 menos x sub 0. Es f de x sub 0 menos x sub 0. Eso es lo que vale 0. Es decir, f de x sub 0 igual a x sub 0. Los voy a decepcionar un poco. Tanto teatro para esto. ¿Cuál es la función f? Esta que está aquí. ¿Cuál es la función x? ¿Cuál es la función x? La identidad. La identidad, hijo, de 0 a 1 en 0 a 1. ¿Se cortan o no se cortan en algún puntito? Claro. ¿Ah? Se cortan aquí, puede que se corten acá. Y en ese punto, x sub 0, f de x sub 0 es lo mismo que x sub 0. Por eso es que su diferencia es 0. Claro, pero esa es la parte gráfica. No tendría por qué se les ha ocurrido. Pero siempre reforzamos esto de acá. Acuérdenme, si nos va a hacer Pato, que el próximo viernes hagamos el del ya le estoy quitando mucho tiempo, pero es cortito. El del monje, este monje que va a orar a un monasterio para darle una pista. Al pie de una cumbre, ahí existe un monasterio donde hay un monje que sube a decir sus oraciones a la cumbre de esta montaña y se toma en subir y llegar arriba, digamos las 24 horas, de 0 a 24. Y hacen ascenso, una distancia que va así, por aquí descansa, sigue acá, etcétera, apura y llega acá. Llegó a la cumbre. 12, 6, 15, 18, 24. Por ahí. Aquí vienen los distractores. Está un mes, supongamos, en oraciones acá arriba. Y decide después descender, bajar al monasterio ya. Un mes después. Eso tiene nada que ver, ¿eh? Pero son distractores. Y el mes después lo hace, el descenso lo hace desde las 6 de la madrugada, y parte naturalmente de esa distancia al monasterio, y llega 6 a las 15 horas. O sea, se demora mucho menos. Ahí. Hay que demostrar que existe un punto en la ida y en el retorno en donde a la misma hora el monje pasó por ahí. Estos problemas son claros. Me está tomando el pelo. Me parece tomar el pelo. Y es cierto. Y es cierto. Él mismo, a la ida y al retorno, pasó por ahí. Es como que cuando subió, aunque se demoró 24 horas, no sé, por ahí por mediodía o antes, oye, la piedra bonita, una piedra blanca que estaba ahí. Y eran las 1 de la tarde. Y al día siguiente, o un mes después, un año después, 5 años después, bajó y justo a las 1 de la tarde ve que está la misma piedra blanca. Ah, yo pasé por aquí a esta misma hora. Eso es cierto. Muchachos, les dejo la pista. La función ascenso, ADT, ascenso en el tiempo, y la otra es la función descenso en el tiempo. Y creen la función f de t igual ascenso en t menos descenso en t. Y se van a dar cuenta que en este intervalo, en este de aquí,
en este intervalo de aquí, esa función va a cambiar de signo. Porque en t igual 6, en t igual 6 de la mañana, el ascenso valía eso. Y el descenso valía todo, cuando volvió. En cambio, cuando llega a las 15 horas, el ascenso vale, no sé, un cierto valor h y el descenso vale 0. Cuento corto, esta función va a ser positiva en uno de los puntos y negativa en otro. Cambia de signo. Y si cambia de signo, de atrás viene el bolsón. Entonces tiene que haber un t sub 0 en donde esta función se anule. Y si se anula, el ascenso y el descenso en el mismo t sub 0 son iguales. Es una maravilla. Pero entonces, cuéntenlo en la casa, ustedes no les van a creer, por supuesto. Me parece tomado de pelo. Ya, muchachos, menos mal que esta clase salió mucho más completa que la otra. ¿Hay jóvenes de la mañana acá? ¿No? ¿Se acabó o qué? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, de pana. Ya. Entonces nos vemos el viernes y rematamos estos teoremitas que quedan. Yo les advertía que estos problemas son medios pesados, pero si lo han entendido ahora revisándolo bien en el apunte, los van a entender mucho mejor. Ya, muchachos. Muchas gracias. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Cuídese. Gracias. Chao, Chao, profe. profe. Muchas gracias por la visita. Profe, Chao, gracias por la profe. clase, cuídese. Parece gallinero. Parece gallinero. Bueno, escuchar el cumpleaños feliz, así. Ay, Dios.